no, ¿no? Ahí sí. Ahí está bien. Muy bien. Muy bien. Para acá, pues, desde este micrófono. Va a preguntar María Gracia por la televisión. Son solo 3 preguntas. Ingresa el ministro de Telecomunicaciones. Gracias. Buenas tardes a los periodistas y a los representantes de los medios de comunicación. Bienvenidos a la rueda de prensa sobre filtración de datos de Novastrat, que lo va a sustentar el señor ministro de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, Andrés Michelena, la directora de la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos, la señora Lorena Naranjo, y también participa el señor viceministro de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, Marco Sancho. Así es que vamos a dar la palabra, señor ministro. Bienvenido, buenas tardes. Bueno, buenas tardes con todos. Gracias por este tiempo. He recibido la instrucción del presidente de la República de informar los detalles y pormenores sobre esta filtración que hemos tenido de las bases de datos de algunos ecuatorianos de un servidor en el exterior. El gobierno del Ecuador recibió una alerta el 11 de septiembre sobre una posible vulneración de datos sensibles de ecuatorianos en un servidor privado externo ubicado en Miami. De forma inmediata, el gobierno del Ecuador, a través de Arcotel y Ecusert, aplicamos los protocolos necesarios para proteger la vulneración posible de los datos de los ecuatorianos. La información, quiero dejar clara, de todos los ecuatorianos está protegida y resguardada. No ha habido un hackeo ni ataques a la ciberseguridad del país. Lastimosamente, inmediatamente, luego de haber sido alertados, hemos emprendido una investigación penal, la cual está en marcha y por esos motivos, lastimosamente, no podré dar información adicional, pero tenemos una empresa privada ecuatoriana que lastimosamente ha sustraído información posiblemente de 2 o 3 instituciones públicas que trabajaron en el régimen del gobierno anterior, funcionarios públicos del gobierno del economista Rafael Correa, quienes trabajaban en el sistema de información nacional. Nosotros como gobierno y por disposición del presidente Moreno, en un plazo de no más de 72 horas, vamos a emitir a la Asamblea Nacional justamente la Ley de Protección de Datos Personales que hemos venido trabajando durante 8 meses. Este momento el proyecto reposa ya en la Secretaría Jurídica de la Presidencia, se enviará en esta semana a la Asamblea y será un motivo justamente para corregir cualquier distorsión que haya habido en los regímenes anteriores o en los sistemas anteriores para proteger los datos de todos los ecuatorianos. Insisto, esta información, la seguridad de los datos de los ecuatorianos a través de la alerta que fue recibida el 11 de septiembre a Arcotel, a través de Ecusert, que inmediatamente aplicó los protocolos de protección y cerrar datos de los ecuatorianos en el exterior, está protegida. No hemos tenido hackeo ni ataques a la ciberseguridad del Ecuador. La información de los ecuatorianos está protegida. Sin embargo, ante la comercialización que ustedes conocen, que en años anteriores se daba a las bases de datos de las instituciones públicas, hemos emprendido una investigación penal. En este momento transcurre la investigación penal y esperamos que sean detenidos los ecuatorianos que han trabajado o han negociado bases de datos públicas y que han sido sustraídas desde las propias instituciones. Voy a dejar los pormenores sobre la Ley de Protección de Datos que se está enviando en un plazo de 72 horas a la Asamblea Nacional con la directora del DINARDAP. Por favor, Lorena. ¿Entendido? Muy buenas tardes, muchas gracias, señor ministro. Efectivamente, por disposición del presidente de la República, en un plazo de 72 horas se ha dispuesto
que el anteproyecto que ya estaba en manos de la Secretaría Jurídica de la Presidencia sea entregado a la Asamblea para que ésta la priorice dentro de las leyes que deben ser analizadas en este periodo legislativo. Creo que este es un ejemplo claro de la necesidad de efectivizar un derecho que nuestra Constitución reconoce desde el 2008, el derecho a la protección de datos personales, en el cual la seguridad es uno de los varios factores que deben ser precautelados por los responsables de tratamiento. ¿Quiénes son estos responsables del tratamiento? Las personas privadas, como en el caso de este trágico suceso, que debiendo cumplir con normativas de seguridad, lamentablemente hacen caso omiso de estas situaciones y nos ponen en riesgo a los ciudadanos ecuatorianos. También pueden ser otros responsables de tratamiento, aquellos que pueden hacer uso de esta información. Y para todas estas personas es indispensable tener las reglas claras, tener una normativa legal que permita hacer un uso adecuado de la información y que este tipo de situaciones como una filtración o como una mal utilización de los datos no se vea reflejada en riesgo o en perjuicio de los ciudadanos ecuatorianos. Vamos a la ronda de preguntas, señor ministro. Recordando que esta rueda de prensa la transmiten en vivo las redes sociales de la Presidencia de la República y también a través de Radio Nacional del Ecuador. La primera pregunta la va a formular María Gracia Costa, desde el Amazonas, a nombre de los compañeros de la televisión. Buenas tardes, ministro, autoridades. Básicamente, la primera pregunta en sí, ¿por qué se da este tipo de cosas? ¿Era tan fácil acceder a la información pública de todos los ciudadanos para que estas personas hayan sustraído esta información? Entiendo que el gerente general de Novestrad, Roberto Garcés, trabajó en el Banco Nacional de Fomento como gerente de investigación y desarrollo. Su socio también estuvo en otras instituciones públicas. ¿Era así de fácil robar la información? Ahora mismo, ¿qué medidas se han tomado para que ya no puedan? De las investigaciones penales que ustedes han iniciado ya, ¿qué más se sabe? ¿Cuántas personas son? ¿Cuáles son los detalles de esas personas? Y en sí una preocupación que tiene la gente es qué va a pasar ahora con esa información que fue sustraída, esa información que se vulneró. Tiene que cambiar claves bancarias, claves de su información, placas y demás. Siempre es un riesgo con ese tipo de sustracciones. Gracias. Gracias, María. Gracias por la pregunta. Hay que dejar claro que no hay información bancaria en riesgo. Lastimosamente, y sí quiero dejar muy en claro que la práctica del gobierno anterior de crear un sistema nacional de información con las bases de datos de todos los ecuatorianos, IES, SRI, banco, en este caso el Banco de Fomento, Ban Ecuador y ciertas instituciones, se utilizaban dentro de ciertos sistemas de información política, electoral y de marketing político en el gobierno anterior. La decisión del presidente Moreno, apenas iniciamos el mandato, fue justamente crear una ley de protección de datos personales. Hemos trabajado casi durante 8 meses conjuntamente con la DINARDAP y todos los sistemas de información, protección social, Ministerio de Salud, Ministerio de Educación y todas las entidades públicas que manejan información justamente para proteger ahora la información. Esta información está justamente, no quisiera referirme a la investigación penal que está en marcha, pero hemos decidido que se haga la necesaria captura de los documentos o material o computadoras que nos puedan remitir a en qué fecha esta información o estas bases de datos fue adquirida, quiénes son los responsables y adicionalmente quiénes del gobierno de esa época fueron los responsables de en alguna forma ayudar para que las bases de datos que son seguras sean proporcionadas para bienes comerciales. Actualmente el gobierno cuenta con un sistema de protección de la información a través de la Subsecretaría de Gobierno Electrónico del Mintel. Quiero dar paso al viceministro para que explique técnicamente cómo funciona esto. Gracias, señor ministro. Buenas tardes. En efecto, bueno, primero partamos de que esto se trata, el anuncio que se hizo en la mañana, de una empresa privada que tenía información alojada en otra empresa privada fuera del país, por un lado. Por otro lado, dentro del Ministerio de Telecomunicaciones contamos con la estrategia gubernamental de seguridad de la información. Esto implica que se definen políticas que van a ser implementadas por todas y cada una de las entidades del Estado. Inclusive dentro de esta estrategia se definen oficiales de seguridad que son los responsables del manejo, control y seguimiento a las políticas implementadas por cada entidad.
Entonces, de esa forma es como se controla el esquema de seguridad. Perfecto, vamos a la siguiente pregunta. ¿Alguna? En cuanto a las recomendaciones, es importante como una política común de todos los ecuatorianos que tengamos un ciclo de vida de nuestras contraseñas que permitan un cambio y una no repetición de los mismos. Esta, además de ser una práctica natural que nosotros como ciudadanos digitales debemos realizar continuamente, es también un mecanismo adecuado en este momento para responder a posibles vulneraciones que se pudieran causar. También es importante que a través de ustedes, de los medios de comunicación, se realicen campañas de concientización de la seguridad de la información y de la protección, de esta cultura de protección de datos personales que cada uno debemos nosotros tener, de no exponer demasiada información nuestra en redes sociales porque nosotros mismos nos podemos estar poniendo en riesgo. Es decir, la cultura de protección es una cultura de corresponsabilidad. Nosotros, Estado, también las entidades privadas, ciudadanos, entre todos construimos una cultura de protección que nos garantice a todos una buena interrelación, una buena interacción con los medios tecnológicos. Muy amable, señora directora. Vamos a ir por la prensa escrita. Javier Montenegro va a hacer la pregunta por todos ustedes. Adelante, por favor, Javier. Gracias. Quisiera primero aclarar un punto. Por un lado, el ministro nos dice que no se ha hackeado, no se ha vulnerado, todo está bien, pero del otro lado, la DINARDAP sí nos dice que cambiemos las contraseñas. Es decir, ¿en qué estado está la información de cuántos ecuatorianos tenemos un estimado? Se habla de casi todos. Y otras dos precisiones que me parecen importantes. La una es, otra vez volvemos a recurrir al gobierno anterior. El gobierno anterior, los funcionarios del gobierno anterior. La alerta salió el 11 de septiembre de este año. Entiendo que ya después de 2 años algo se pudo haber hecho con funcionarios del actual gobierno, es decir, están involucrados funcionarios del gobierno de Lenín Moreno en este problema. Y finalmente también, ¿por qué de esperar 8 meses para que con un suceso como estos propongan una ley que ya tenían en el escritorio desde hace algunas semanas o meses, de hecho? Entonces, ¿por qué esperar a que se vulneren los datos, a que salga esta alerta para recién enviar a la Asamblea el proyecto? Gracias. Gracias, Javier. Bueno, la ley, como lo dije, la hemos trabajado en un eje transversal con todas las instituciones públicas, sector privado, academia, que puedan ser parte de un proceso. No, la ley no sale de un día para el otro, Javier. Hemos trabajado durante 8 meses, la hemos entregado a la Secretaría Jurídica para su análisis hace aproximadamente 4 semanas. En este sentido, ha habido ya una aprobación por parte de la Secretaría Jurídica para que se emita. Usted conoce que las leyes tienen que tener una funcionalidad y una implementación que permita que se cumplan a cabalidad. Como usted conoce, no es por cuestión de hablar del gobierno anterior, pero en la Constitución desde el 2008 se habla de esto y durante 10 años no se hizo. Así como esto, hay varios antecedentes que este gobierno ha tenido que corregir. Sin duda, lo que hay que hacer y lo que se dejó de hacer es mucho. Parte de este procedimiento y sin duda parte de la responsabilidad de lo que pueda suceder o suceda con la información, los datos públicos, la seguridad, es la responsabilidad del ministro de Telecomunicaciones. Estamos trabajando en corregir todos los errores y obligaciones que no se cumplieron en el régimen anterior para que hoy los ecuatorianos puedan tener una protección de datos personales. Por eso hemos hablado con el presidente de crear un sistema, pero sin duda a través de una ley. Si no existe una ley o un marco legal, regulatorio y normativo, estamos hablando de simples procesos de bases de datos políticos, marqueteros o electorales. Y el concepto de este gobierno ha sido trabajar un sistema de seguimiento nominal, uno por uno, para que cada centavo que sea invertido por el gobierno del Ecuador sea seguido nominalmente por cada ecuatoriano que recibe una prestación social o una prestación en salud o una prestación en educación. La primera pregunta era, ¿en qué... Son recomendaciones que se hacen, Javier, para una posible aplicación, lo que sería ya la protección de datos personales. No es que ahora esté en riesgo, por eso insisto y inició esta rueda de prensa, la información de los ecuatorianos está protegida, no ha sido hackeada, no ha habido un ataque de ciberseguridad. Es más, cuando fue el ataque que recibimos por parte
de Assange hubo 40 millones de ataques a la ciberseguridad ecuatoriana y conjuntamente con el sector privado y la banca que tiene sistemas de protección altamente calificados, logramos salir adelante. Hoy, como ustedes conocen, las bases de datos de hace muchos años y no en este gobierno se comercializaban y se vendían en el mercado negro. Nosotros estamos tratando de corregir todas las distorsiones en las bases de datos para que exista una base de datos oficial y que esté protegido bajo una ley. Ministro, muchas gracias. Vamos a ir por la prensa internacional. Va a preguntar Daniela Brick, por favor. Tan amable. Hola, señor ministro. Esta pregunta va dirigida a usted. Usted ha hablado de filtración. Es el primer funcionario del Gobierno que habla efectivamente de filtración, no de que una base de datos o información estuvieran al alcance de la mano. Esto significa que se ha filtrado a otros mecanismos. Mi pregunta es si a partir desde el 11 de septiembre que tienen ustedes conocimiento de esta alerta y, por tanto, a través de Arcotel y otros organismos bloquean para que esa información no quede expuesta, si nos puede comentar desde cuándo estos datos estuvieron al alcance o si tienen alguna idea desde cuándo podían estar al alcance, a la luz de que, aunque no hayan sido hackeados, cualquier servicio de inteligencia más o menos avispado, el Pentágono, Israel, pueden tener esos datos al alcance, entre otros, por ejemplo, la cédula ecuatoriana del señor Assange, por ponerle un ejemplo. Luego, quería saber también si este tipo de alerta, este conocimiento ha salido a la luz gracias a través de la cooperación en materia de ciberseguridad con Israel, que, como sabemos, por lo menos nos comunicaron que había empezado tras esta oleada de ataques y las amenazas de Anonymous. Y, bueno, básicamente eso. Gracias. Sí, bueno, efectivamente estamos trabajando con varias consultorías para crear una estrategia nacional de ciberseguridad. Uno de los países con quien estamos trabajando es Israel, tenemos también una consultoría con el BID, justamente, y parte de la ruta que hemos planteado como Mintel es tener hasta diciembre una estrategia nacional de ciberseguridad, lo cual no implica que se apliquen ciertos procesos, manuales o metodología para sin duda proteger la seguridad de todos los ecuatorianos. La información, sin duda, como lo dije al inicio, fue alertada el 11 de septiembre a Arcotel. A través de Arcotel, con EQCER, se alertó y se aplicaron los protocolos del caso para que esa información que posiblemente sea sensible y esté en un portal privado en una ciudad de Estados Unidos pueda ser bloqueada. En ese sentido, hemos investigado de qué empresa se trata, los dueños de las empresas, dónde han trabajado. Efectivamente, como se ha dicho, fueron funcionarios públicos del régimen anterior y hemos emprendido una acción penal tomando en cuenta de una posible violación del artículo 178 y 179 de la COIP, que implica que es una vulneración del delito de la privacidad. En ese marco voy a la ministra del Interior, María Paula Romo, está en el proceso legal, ha iniciado el proceso legal y ella en pocas horas posiblemente puede informar sobre el desarrollo de la investigación penal y los posibles funcionarios que en el gobierno anterior puedan haber tenido relación para proveer ciertas bases de datos de sistemas de protección social o de aplicaciones que usaba el gobierno anterior en el marco de ecuatorianos. Esta información fue alertada desde el 11 de septiembre. Perfecto, vamos a… Hay un sistema que alerta justamente los sistemas de protección que permiten identificar que hay una posible información sensible. Esa identificación de una posible data sensible de los ecuatorianos fue informada a Arcotel. Y en el momento que se ha informado a Arcotel hemos aplicado el protocolo para bloquear esa información en la nube. Perfecto. Para terminar la pregunta por la radio la va a hacer René Alcibar. Ministro, buenas tardes. Sí, gracias. ¿Es vulneración, robo, terrorismo cibernético, hackeo? Usted dice que recién se entera el gobierno a partir del 11 de septiembre, pero también reconoce que se pudo dar que esto puede venir del gobierno anterior. En todo caso, si viene del gobierno anterior, hemos descubierto tarde esta vulneración, este robo, este hackeo o terrorismo cibernético. Buenas tardes, ministro. Buenas tardes, Enrique, gracias por la pregunta. Bueno, no es un hackeo, como lo dije claro, no es una vulneración al sistema de datos ecuatoriano, no es un ataque a la ciberseguridad del Ecuador. Posiblemente hay una investigación penal en curso, por eso me he mencionado, donde podríamos detectar una posible robo de información de las bases de datos
que alimentaban el Sistema Nacional de Información del gobierno anterior. El gobierno anterior creó un Sistema Nacional de Información para justamente convalidar todas las bases de datos que tenían el gobierno en protección social, salud y educación. Lastimosamente no se ha cuidado protocolos ni manuales específicos que permitan proteger los datos personales. Por ese motivo, el presidente Moreno nos solicitó hace más de 8 meses trabajar justamente una ley de protección de datos personales que va a permitir cuidar los datos de los ecuatorianos justo y a la par a una metodología interna dentro del gobierno a nivel de las direcciones tecnológicas que manejan información para poder tener una trazabilidad o un rastreo de la información sensible a los ecuatorianos. Gracias. ¿Este robo pudo ser con conocimiento del gobierno anterior de la información de los ecuatorianos? No me quisiera adelantar y espero que la investigación penal concluya, que se dé con los responsables de este posible hecho y que se dé con los responsables de quienes posiblemente trabajaron para que esta información delicada a los ecuatorianos se haga pública. Esto atenta y viola el Código 178 y 179 del COIP. Ministro, muchas gracias. Amigos, muchas gracias. Concluimos la rueda de prensa. Vamos a permitir que salgan las autoridades y luego salimos nosotros.